Perdió su casa, su padre, y todo lo que tenía. Pero cuando encontró a un anciano perdido en el camino, nunca imaginó que ese pequeño acto de bondad la llevaría directo a la mansión de un duque poderoso, y a un amor capaz de cambiar su destino para siempre. Elena Rivera nunca imaginó que un solo día pudiera cambiar su vida por completo. La mañana comenzó con un silencio pesado dentro de la pequeña casa donde había crecido. Aquellas paredes de madera guardaban los recuerdos de toda su vida, las risas de su madre cuando aún estaba viva, las tardes trabajando en el pequeño huerto del patio y la voz tranquila de su padre regresando cansado después de un largo día de trabajo. Pero ahora la casa se sentía diferente. ¿Vacía? Su padre había muerto apenas unos días antes, y Elena aún no lograba aceptar esa pérdida. Él siempre había sido un hombre trabajador, alguien que hizo todo lo posible para darle una vida digna. Por eso, cuando llegaron los hombres con los documentos en la mano, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las deudas. Deudas que ella nunca supo que existían. En los últimos años, su padre había viajado cada vez más a la ciudad. Había comenzado a beber más de lo habitual, y Elena había pensado que simplemente estaba intentando olvidar la soledad que dejó la muerte de su esposa. Lo que nunca imaginó fue que también había comenzado a apostar. Y ahora esas apuestas habían destruido todo. La pequeña casa, el terreno, incluso los muebles, todo debía ser entregado para pagar lo que debía. Le dieron solo una semana para abandonarlo todo. Y esa semana había terminado. Aquella mañana los hombres llegaron temprano. Tocaron la puerta con firmeza, sin maldad, pero también sin compasión. Para ellos era solo otro trabajo más. Para Elena era perder el único hogar que había conocido. Caminó lentamente por la casa una última vez. Pasó la mano por la mesa de madera donde tantas veces había cenado con su padre. Miró la ventana desde donde veía el pequeño jardín de hierbas medicinales que ella misma había cultivado durante años. Las hierbas eran su pasión. Desde niña había aprendido a reconocer cada planta, cada hoja, cada raíz que podía aliviar el dolor o curar una enfermedad. Muchas personas del pueblo habían acudido a ella buscando ayuda, y Elena nunca les había cobrado nada a quienes no podían pagar. Para ella no era un negocio. Era una vocación. Finalmente regresó a la puerta principal con las llaves en la mano. El metal frío le recordó que todo aquello ya no le pertenecía. Durante un segundo dudó. Pero luego respiró profundamente y entregó las llaves. Sin lágrimas. Sin palabras. Antes de que los hombres llegaran, Elena había tomado una precaución. Había escondido su caballo y su carreta en la propiedad de su vecina, doña Mercedes, una anciana amable que siempre la había tratado como a una hija. «Puedes quedarte conmigo, Elena», le había ofrecido con cariño. Pero Elena sabía que la pequeña casa apenas tenía espacio para una persona más. «Encontraré trabajo», dijo con una sonrisa tranquila. «No te preocupes por mí». Abrazó a la anciana con gratitud y tomó el camino hacia las grandes propiedades de Montedaro. No sabía exactamente qué haría. No tenía cartas de recomendación. No tenía dinero suficiente. Pero tenía algo que nadie podía quitarle. Su dignidad. Y la determinación de seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía haberse cerrado frente a ella. Después de despedirse de doña Mercedes, Elena Rivera tomó el camino que conducía hacia las grandes propiedades de Montedaro. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. El camino era largo y silencioso, rodeado por campos abiertos y bosques que parecían interminables. Elena conducía su pequeña carreta sin prisa, perdida en sus propios pensamientos. Había pasado todo el día buscando trabajo. Había tocado muchas puertas. En algunas casas ni siquiera le permitieron explicar por qué estaba allí. En otras, las gobernantas apenas la miraron antes de decir que no necesitaban más empleados. No tenía cartas de recomendación. No tenía familia que la respaldara. Y en el mundo de los nobles, eso lo era todo. El poco dinero que llevaba en el bolsillo apenas alcanzaría para pasar 2 noches en una posada barata. Después de eso, no sabía qué haría. Por primera vez en su vida, Elena sintió algo cercano al miedo. Tal vez tendría que regresar con doña Mercedes y aceptar su ayuda. Mientras pensaba en todo aquello,
El caballo redujo la velocidad al acercarse a una curva del camino donde los árboles formaban un pequeño corredor de sombra. Fue entonces cuando Elena lo vio. Un hombre mayor caminaba lentamente al borde del camino, saliendo de entre los árboles. Llevaba un bastón y sus pasos eran inseguros, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Pero lo que más llamó la atención de Elena no fue su edad. Fue su ropa. El hombre vestía prendas finas, claramente de alguien perteneciente a la nobleza. Sin embargo, caminaba solo, sin escolta, sin carruaje, sin nadie que lo acompañara. Y parecía completamente perdido. Elena tiró suavemente de las riendas y detuvo la carreta. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz suave. El anciano levantó la mirada lentamente. Sus ojos parecían cansados, pero había en ellos una expresión tranquila, casi infantil. «Tengo sed», dijo con la voz ronca. Elena tomó inmediatamente su cantimplora de agua y se la ofreció. El hombre bebió despacio, con manos ligeramente temblorosas. Cuando terminó, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. «Gracias, niña», murmuró. Elena lo observó con atención. Había algo extraño en su forma de mirar el mundo, como si no recordara exactamente dónde estaba. «¿Está perdido, señor?», preguntó con cuidado. El anciano miró el camino por un momento antes de responder. «Quiero sentarme, mis piernas duelen». Sin dudarlo, Elena bajó de la carreta y lo ayudó a subir con delicadeza, sosteniéndolo con paciencia como si se tratara de algo muy frágil. Cuando el hombre se sentó a su lado, Elena notó algo que hizo que su corazón diera un pequeño salto. En uno de sus dedos llevaba un anillo grande de plata con un escudo grabado. Era un símbolo que todos en Montedaro conocían. El emblema de la poderosa familia Valmont. Elena abrió los ojos con sorpresa. Aquello significaba solo una cosa. El hombre que había encontrado caminando solo en el bosque no era cualquier anciano. Era don Esteban Valmont, el abuelo del duque más poderoso de toda la región. Elena miró el camino frente a ella por un instante. Luego tomó una decisión sin pensarlo demasiado. «Lo llevaré a casa, señor». El anciano no respondió. Solo continuó mirando los árboles que pasaban lentamente a los lados del camino, como si buscara consuelo en aquel paisaje silencioso. Y así, sin saberlo, Elena Rivera estaba a punto de cruzar las puertas de un mundo completamente diferente al suyo. El camino hacia la mansión Valmont fue más largo de lo que Elena había imaginado. Mientras avanzaban lentamente por la carretera rodeada de árboles altos, el cielo comenzaba a oscurecer y el aire de la tarde se volvía más fresco. El anciano a su lado permanecía en silencio, observando el paisaje como si cada árbol y cada campo le resultaran familiares y al mismo tiempo lejanos. Elena no quiso hacer más preguntas. Algo en la mirada del hombre le decía que estaba cansado, no solo físicamente, sino también de una forma más profunda que las palabras no podían explicar. Después de un tiempo, los enormes portones de hierro de la propiedad finalmente aparecieron frente a ellos. Incluso desde lejos, la mansión Valmont era conocida por todos en Montedaro. Era la propiedad más grande y más impresionante de toda la región. Pero verla de cerca era algo completamente diferente. Dos guardias estaban de pie junto a la entrada. Cuando vieron la carreta acercarse, uno de ellos dio un paso adelante para detenerla, pero entonces reconoció al anciano sentado junto a Elena. «Don Esteban», exclamó sorprendido. Inmediatamente abrieron los portones. Los hombres se acercaron a la carreta con una mezcla de alivio y preocupación. «Lo hemos estado buscando por todas partes», dijo uno de ellos. Elena apenas tuvo tiempo de responder. Los guardias comenzaron a caminar junto a la carreta mientras avanzaban por el largo camino interno de la propiedad. A ambos lados se alzaban árboles enormes que formaban un túnel de sombra fresca sobre el camino. A lo lejos, poco a poco, la mansión comenzó a aparecer ante sus ojos. Elena contuvo la respiración. Era enorme. Mucho más grande de lo que parecía desde el pueblo. La fachada estaba adornada con vitrales azules que captaban los últimos rayos del sol y reflejaban una luz suave sobre el patio de piedra. A los lados se extendían jardines perfectamente cuidados, llenos de flores de colores intensos y arbustos recortados con precisión. En el centro del jardín, dos grandes fuentes lanzaban agua hacia el aire,
creando un sonido suave que llenaba el silencio de la tarde. Elena jamás había visto algo así. La carreta avanzó hasta detenerse frente a la entrada principal de la mansión. Durante un momento todo quedó en silencio. Entonces la gran puerta de madera se abrió con fuerza. Un hombre alto bajó rápidamente por las escaleras de piedra. Su presencia era imponente. Tenía los hombros anchos, el cabello oscuro ligeramente desordenado y una expresión seria marcada por la preocupación. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el anciano. Abuelo, ¿cómo logró salir otra vez? Los hombres ayudaron a don Esteban a bajar de la carreta mientras Elena sostenía su brazo con cuidado hasta que recuperó el equilibrio. Ya estamos en casa, señor, dijo ella suavemente. El anciano sonrió con tranquilidad. La joven me encontró, respondió con calma. Solo entonces el hombre levantó la mirada hacia Elena. Sus ojos se encontraron por primera vez. Durante un breve instante, ninguno de los dos habló. Elena sintió el peso de aquella mirada profunda y penetrante. El hombre frente a ella no era otro que Adrián Valmont, el duque. El señor de todas aquellas tierras. Y el hombre cuya vida estaba a punto de entrelazarse con la suya de una manera que ninguno de los dos podía imaginar todavía. La vida en la mansión del duque Alejandro comenzó a cambiar de una manera que Isabella jamás habría imaginado. Al principio, todo era nuevo para ella, los largos pasillos de mármol, los enormes ventanales por donde entraba la luz de la mañana y los jardines que parecían no tener fin. Para alguien que había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir, aquel lugar parecía casi irreal. Sin embargo, Isabella nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Aunque ahora tenía un techo seguro y comida todos los días, seguía siendo humilde y agradecida. Todas las mañanas ayudaba en pequeñas tareas dentro de la casa. A veces acompañaba a los sirvientes en la cocina, otras veces caminaba por los jardines para asegurarse de que todo estuviera en orden. No lo hacía porque alguien se lo pidiera, sino porque su corazón era así. El duque Alejandro comenzó a notar esas pequeñas cosas. Desde la ventana de su estudio, muchas veces la veía caminar por el jardín. Isabella hablaba con los jardineros como si fueran viejos amigos. Sonreía a los sirvientes y siempre encontraba una manera de ayudar a quien lo necesitara. No había arrogancia en ella, ni ambición. Solo una bondad natural que parecía iluminar cada rincón de la mansión. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos importantes, escuchó risas suaves que venían del patio. Se acercó a la ventana y vio a Isabella ayudando al viejo jardinero a plantar nuevas flores. Sus manos estaban cubiertas de tierra, pero su rostro estaba lleno de una sonrisa sincera. Algo dentro de él cambió en ese momento. Hacía mucho tiempo que no veía tanta alegría tan simple y verdadera. Desde la muerte de su esposa, Alejandro se había convertido en un hombre distante. La tristeza lo había encerrado en una vida silenciosa, llena de responsabilidades y recuerdos dolorosos. Había dejado de creer que la felicidad pudiera volver a su vida. Pero Isabella, sin siquiera intentarlo, estaba comenzando a traer luz a ese mundo gris. Los días comenzaron a pasar, y cada pequeño encuentro entre ellos se volvía más especial. A veces coincidían en la biblioteca, donde Isabella se detenía a admirar los libros antiguos. Otras veces caminaban juntos por los jardines mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Sus conversaciones eran simples al principio. Hablaban del clima, de las flores del jardín o de las historias de los pueblos cercanos. Pero poco a poco, esas charlas se volvieron más profundas. Alejandro comenzó a contarle pequeñas partes de su pasado. Isabella escuchaba con atención, sin juzgarlo, con una paciencia que él no encontraba en nadie más. Y mientras más tiempo pasaban juntos, más difícil se volvía a ignorar lo que estaban haciendo entre ellos. No era algo rápido ni impulsivo. Era algo lento, silencioso, pero cada día se hacía más fuerte. Sin embargo, dentro del corazón de Alejandro también existía un miedo. Después de haber perdido una vez al amor de su vida, sería capaz de abrir su corazón otra vez. Mientras tanto, Isabella no tenía idea de la batalla silenciosa que estaba ocurriendo dentro del duque. Para ella, Alejandro era simplemente un hombre noble que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Pero el destino, como siempre, estaba preparando algo mucho más grande para ambos. Y muy pronto, los sentimientos que comenzaban a crecer en silencio ya no podrían ocultarse.
Los días en la mansión del duque Alejandro comenzaron a volverse más cálidos y tranquilos, como si el destino estuviera tejiendo lentamente una nueva historia para él y para Isabella. Lo que al principio había sido solo gratitud y respeto comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Alejandro empezó a buscar cualquier excusa para pasar tiempo cerca de ella. A veces la invitaba a caminar por los jardines al atardecer, cuando el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados. Otras veces le pedía que lo acompañara en la biblioteca mientras revisaba algunos libros antiguos. Aunque esas reuniones parecían simples, cada momento compartido se volvía especial. Isabella también comenzó a notar algo diferente. El duque ya no era aquel hombre distante y silencioso que había conocido al principio. Ahora sonreía más, hablaba con más calma y, sobre todo, parecía más vivo cuando ella estaba cerca. Aún así, Isabella nunca se atrevía a imaginar nada más allá de una amistad sincera. En su corazón existía un profundo respeto hacia él, pero también una gran inseguridad. Después de todo, Alejandro era un duque poderoso, y ella solo era una joven que había llegado a la mansión sin nada. Mientras tanto, dentro del corazón de Alejandro crecía una batalla silenciosa. Cada vez que miraba a Isabella, sentía algo que no había experimentado en muchos años. Su risa, su bondad y su manera de ver el mundo despertaban en él emociones que creía haber perdido para siempre. Pero junto con esos sentimientos también aparecía el miedo. El recuerdo de su difunta esposa seguía viviendo en su memoria. Durante mucho tiempo, Alejandro había prometido que nunca volvería a amar. No porque no quisiera, sino porque temía perder nuevamente a alguien tan importante. El dolor de aquella pérdida había sido demasiado grande. Pero Isabella estaba cambiando todo eso. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, el viento comenzó a mover suavemente las hojas de los árboles. Isabella se detuvo para observar las flores que estaban comenzando a florecer. «Son hermosas», dijo ella con una sonrisa tranquila. Alejandro la miró en silencio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en la forma en que la luz del sol iluminaba su rostro, en la paz que transmitía su presencia, que hizo que su corazón latiera con más fuerza. En ese instante, Alejandro entendió algo que había estado evitando aceptar. Isabella no solo había traído alegría a su hogar, también había despertado nuevamente su corazón. Pero justo cuando esos sentimientos comenzaban a crecer, nuevas sombras empezaban a aparecer en el horizonte. En la alta sociedad, no todos veían con buenos ojos la cercanía entre el duque y aquella joven desconocida. Los rumores comenzaron a circular lentamente entre los nobles. Algunos murmuraban que Isabella solo estaba allí por interés, mientras otros criticaban al duque por permitir que alguien de origen humilde viviera en su mansión. Isabella empezó a notar las miradas frías durante las visitas de la nobleza. Aunque nadie decía nada directamente frente a ella, las palabras llegaban a sus oídos tarde o temprano. Y poco a poco, una duda comenzó a crecer dentro de su corazón. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? Lo que ninguno de los dos sabía era que aquellas dudas y rumores pronto pondrían a prueba todo lo que estaban comenzando a sentir. Porque el amor que estaban haciendo entre ellos tendría que enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también al juicio de todo un mundo que no estaba dispuesto a aceptarlo fácilmente. El sol de la mañana iluminaba los amplios ventanales de la mansión, proyectando rayos cálidos sobre los suelos de madera pulida. Isabella se movía con diligencia entre los pasillos, acostumbrándose poco a poco a la rutina del hogar de Alejandro, aunque cada día traía consigo nuevas sorpresas. La mansión era un lugar lleno de secretos, puertas que nunca se abrían, habitaciones cuyos ecos hablaban de historias olvidadas, y pasadizos que parecían invitarla a descubrirlos. Pero Isabella no tenía tiempo para curiosear, su responsabilidad con el cuidado del abuelo del duque, don Leopoldo, era prioridad absoluta. Ese día, Isabella se despertó temprano, como era su costumbre, y preparó con esmero las infusiones que ayudarían al señor a mantener la calma durante su rutina matutina. Había aprendido a reconocer los signos de inquietud y los cambios en el estado de ánimo del anciano, y poco a poco había empezado a elaborar remedios naturales que lo mantenían más tranquilo y lúcido. Don Leopoldo, pese a su edad y a las dificultades de memoria, mostraba destellos de alegría cada vez que Isabella entraba a la habitación con una sonrisa y una taza de té humeante. Mientras servía la bebida, Alejandro apareció en la puerta, con la mirada aún cargada de cansancio pero iluminada por algo más profundo. Curiosidad y respeto por la joven que,
silenciosamente, había logrado traer estabilidad y calidez a su hogar. Isabella levantó la vista y lo saludó con una ligera inclinación de cabeza, notando cómo su presencia llenaba la habitación de una sensación inesperada de calma y protección. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera interrumpir la delicada rutina que Isabella había creado alrededor de su abuelo. Después del desayuno, Alejandro sugirió que Isabella lo acompañara a revisar los archivos de la familia en la biblioteca. A pesar de la tarea administrativa, Isabella aceptó, consciente de que cada momento junto a él fortalecía un vínculo silencioso que iba más allá de la gratitud y el respeto. Caminando por los corredores, el duque comenzó a hablarle sobre la historia de su familia, los secretos de los antepasados y las responsabilidades que le habían sido heredadas. Isabella escuchaba atenta, absorbiendo cada palabra, admirando no solo su conocimiento sino también la manera apasionada con que hablaba de su legado. Al llegar a la biblioteca, Alejandro abrió un antiguo armario lleno de documentos, pergaminos y libros polvorientos. Mientras revisaban juntos, Isabella notó que su cercanía física comenzaba a generar un efecto sutil pero poderoso. La tensión del día se disipaba y sus conversaciones adquirían un tono más personal, más humano. Las risas tímidas, los comentarios compartidos y las miradas que duraban un segundo más de lo necesario comenzaban a construir un puente entre ellos, un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar del todo, pero que ambos sentían con intensidad. Sin embargo, fuera de la mansión, las sombras de la sociedad seguían presentes. Los rumores sobre la presencia de Isabella en la casa del duque comenzaban a circular con mayor fuerza entre los nobles. A pesar de la creciente cercanía entre ella y Alejandro, Isabella sentía el peso de las miradas críticas y los juicios silenciosos, y sabía que su relación con el duque, aunque prometedora, no sería fácil. Cada gesto amable de Alejandro, cada sonrisa compartida, contrastaba con las murmuraciones que llegaban desde fuera, creando una tensión que no podía ignorar. Aún así, Isabella estaba determinada a no dejarse vencer. Su convicción, su fuerza y su paciencia se habían forjado en los años de adversidad, y estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras Alejandro revisaba los documentos y le explicaba historias de su familia, Isabella comprendió que su lugar en esa mansión no solo era necesario, sino vital, no solo por el cuidado del abuelo, sino porque algo profundo comenzaba a florecer entre ellos, algo que estaba destinado a desafiar cualquier juicio, cualquier obstáculo, y que marcaría para siempre la vida de ambos. La tensión que había crecido entre ellos durante semanas parecía haberse transformado en algo más profundo, un entendimiento silencioso, una conexión que no necesitaba palabras para manifestarse. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido hablaba de un sentimiento que ambos sentían, pero que todavía no se atrevían a nombrar. El abuelo, don Leopoldo, descansaba en su habitación, confiando en que Isabella y Alejandro podían manejar la rutina diaria sin complicaciones. Sin embargo, fuera de los muros de la mansión, las habladurías seguían creciendo. Los vecinos y miembros de la alta sociedad empezaban a cuestionar la relación entre el joven duque y la muchacha que, según ellos, no tenía posición ni linaje para acercarse a un hombre de su estatus. Isabella lo sabía y sentía el peso de esas miradas críticas, pero cada vez estaba más convencida de que sus sentimientos hacia Alejandro eran sinceros y que valía la pena enfrentarlo todo por su amor. Esa noche, mientras la luna se alzaba brillante sobre la mansión, Alejandro la llamó a caminar por los jardines. El aire fresco acariciaba sus rostros y el perfume de las flores nocturnas envolvía el ambiente, creando un escenario perfecto para que los sentimientos latentes comenzaran a salir a la luz. Caminaron juntos, en silencio al principio, disfrutando de la compañía mutua, hasta que Alejandro tomó su mano con delicadeza, un gesto que hizo que Isabella sintiera un cosquilleo en todo el cuerpo. No hizo falta hablar, el simple contacto transmitía todo lo que sus palabras no podían expresar. De repente, un sonido rompió la tranquilidad, un carruaje deteniéndose en la entrada de la mansión. Ambos se giraron y vieron a un hombre desconocido descender, con una carta en la mano que parecía urgente. Alejandro frunció el ceño mientras tomaba la carta. Isabella notó en su mirada una mezcla de preocupación y determinación. La carta contenía noticias que cambiarían el rumbo de sus vidas. Un asunto familiar que requería que Alejandro viajara de inmediato, dejando la mansión y a Isabella en una incertidumbre abrumadora. El destino parecía ponerlos a prueba una vez más. Isabella comprendió que aquel momento definiría no solo la relación entre ellos, sino también su fuerza y compromiso. Alejandro le aseguró con la mirada que nada podría separarlos y que volvería por ella,
aunque las circunstancias fueran difíciles. Sin embargo, la distancia y los desafíos que se avecinaban se presentaban como un obstáculo formidable, que pondría a prueba su amor y su paciencia. Isabella, con el corazón latiendo acelerado, sabía que esta era la verdadera prueba de su vínculo. Mantenerse firme ante las adversidades, confiando en que el amor que habían cultivado podía superar cualquier barrera. Mientras Alejandro se preparaba para partir al amanecer, Isabella se quedó mirando la ventana, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que aquel momento marcaría el inicio de una nueva etapa, donde cada decisión tendría consecuencias importantes. Pero también entendía que el amor verdadero no se mide por la facilidad de la vida, sino por la fuerza con la que se enfrenta a los desafíos. Y así, con la promesa silenciosa de un reencuentro, Isabella esperó, segura de que su historia con Alejandro apenas comenzaba, lista para escribir juntos el próximo capítulo de su amor prohibido, intenso y eterno.